Residente. Si tú eres residente y no resides aquí o se presume que no vives aquí bajo las circunstancias que analiza inmigración, pueden negarte tu proceso de arreglar. Diferentes países tienen diferentes esperas. México tiene una de las esperas más largas de la ley de inmigración. Otros países son mucho más cortos. México es de los más largos. ¿Puedo arreglar sin salir del país? Bueno, va a depender. ¿Entraste con visa? ¿Un documento, una visa, un documento y permiso de entrada? Si es así, sí puedes arreglar dentro de Estados Unidos. La ley de inmigración dice que toda persona que acumule vivir ilegalmente en Estados Unidos por más de un año, cuando sale, tiene un castigo de 10 años. Quizás en alguna ocasión te has hecho esta pregunta. ¿Cuáles son mis posibilidades de ajustar mi estatus si entré por la vía ilegal, pero tengo hijos ciudadanos y esposa ciudadana? O tal vez, ¿qué tan largo es el proceso para poder arreglarle a alguno de mis familiares en México o en algún otro país? Es importante recordar que en esta época de incertidumbre migratoria, la información es nuestra mejor defensa. Estas preguntas y otras más las estará respondiendo el experto en migración, el abogado David Aro. Comencemos ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero estés muy bien. Una vez más agradeciéndote de tu preferencia, agradeciendo que estés aquí con nosotros. Y en esta ocasión, pues como siempre lo menciono, un honor, un placer y un verdadero privilegio. Aquí está el abogado en migración, David Aro. Bienvenido una vez más. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Gracias, un placer poder estar aquí. Creo que hoy vamos a tener un programa un poco diferente a los que hemos tenido anteriormente, pero de igual manera útil y creo que interesante para muchas personas. Yo creo que va a ser muy útil, bastante interesante, porque esta dinámica es siempre es muy llamativa y pues sobre todo interactiva, David. Vamos a tener ahí este segmento de preguntas y respuestas. Sí, Estuvimos ahí comentando en tus redes sociales, sugiriéndole a los radioescuchas y a los seguidores, a los que están ahí en Facebook, que mandaran sus preguntas. Y sí mandaron preguntas. sí. Entonces vamos a tratar de responder a cada una de ellas. Sabemos que pues hay muchos temas de migración, David, y tenemos ya mucho. Creo que no habíamos hecho esto, ¿no? No, Creo no, que, es la creo primera que vez que lo vamos a hacer. sí, nunca habíamos hecho esto tal cual de responder preguntas así, tal cual de la audiencia. Siempre tocamos algún tema que está reciente, algún tema de migración, pero bueno, siempre es bueno cambiarle un poquito ahí Sí, a la rutina, David. sí, Muy bien, tenemos la primera pregunta. ¿Qué te parece si iniciamos, David? perfecto. Esta nos dice, buenas tardes, lo mandó en la tarde, la persona que lo Ujú. escribió dice, en septiembre cumplo los 21 años, todo un jovenazo, pero actualmente estoy en un proceso legal federal. Mis papás tienen visa, aún así les puedo arreglar o hasta que pase el proceso. Adelante, David. Ujú. Muy buena pregunta. Pareciera sencilla porque muchos dirían, bueno, en realidad no importa el antecedente que tenga el ciudadano, sino lo que importa son los antecedentes que tiene la persona que va a arreglar. Pero no, es buena pregunta porque es cierto. También los antecedentes del ciudadano o los antecedentes del residente entran en juego para determinar si pueden o no arreglar a los familiares directos. Entonces, aunque aquí la persona no lo menciona, Ujú. voy a especificar los crímenes o antecedentes eh, que puede tener un ciudadano, que si llegara a tener un ciudadano que puede afectar en gran manera, poder arreglarle a su familia, Sí. independientemente de hijos, cónyuge, padres, hermanos. Estos son los antecedentes que afectan. Número uno, antecedentes relacionados con droga. Hay que tener narcotráfico, venta de sustancias controladas. Hay que tener cuidado. No digo que es automático, Ujú. pero sí puede tener un efecto negativo. Así que la persona está enfrentando cargos de narcotráfico, antecedentes penales con respecto a drogas, puede tener problemas. Es importante que consulte con un abogado. Segundo, y aquí es casi muy difícil que puedas arreglarle un familiar. Ok.
especialmente familia cercana, con estos antecedentes. Antecedentes de crímenes sexuales. ¿Ok? Ok. Esto es violación, ofensa a menores, asalto sexual, especialmente si la persona fue encontrada culpable y está registrada como, en inglés le dicen sex offender, como un ofensor sexual. Ok. Esto puede descartar en definitiva que le puedas arreglar a tu familia directa. ¿Ok? Entonces, lo divido en dos antecedentes: Ujú. crímenes sexuales y crímenes de narcotráfico. Ok. Si eres residente, se amplía un poco más. Tengo 20 años de abogado y hace poco recibí algo que no había visto yo. Me Ujú. llamó mucho la atención. Este era un residente que le iba a arreglar a su esposa, ¿ok? Sí. Eh, y el residente se fueron a estudiar su historial de cruce Ok. y vieron que cruzaba todos los días, Uy. de lunes a viernes a horas de trabajo, en las Sí, mañanas. sí, sí, ahí a las Entonces 6 en el determinaron, puente. Ujú. sí, que esta persona no vivía en Estados Unidos. Ahora, ojo, no estoy diciendo que iniciaron un proceso para removerle a la residencia. No, Ujú. iniciaron un proceso de investigación del individuo que era residente y en base al hecho que no vive en Estados Unidos, de acuerdo a la determinación de inmigración, porque cruza de lunes a viernes todos los días en la mañana, determinaron que no puede arreglarle a su familiar, Ujú. porque uno de los requisitos es mostrar, una de dos, que vives aquí, especialmente si eres residente, resides aquí. Sí. O dos, si no eres residente, eres ciudadano. Si no resides aquí, tienes que mostrar toda la intención de que tu propósito es venir a vivir aquí. Si eres ¿Ok? ciudadano. Si eres ciudadano. Ok. Porque hay ciudadanos que viven en México y le van a arreglar a su familia. Está bien, no es problema, pero hay que mostrar la intención de emigrar a Estados Unidos. Ok. Pero residente, si tú eres residente y no resides aquí o se presume que no vives aquí bajo las circunstancias que analiza inmigración, puede negarte tu proceso de arreglar a alguien. Ok, sí, porque recordemos que con la residencia puedes incluso no No trabajar, pero sí trabajar, vivir aquí. tienes que vivir. No, Ese no, no, es no, un no es opcional, el es un nombre lo dice, ¿no? requisito. El nombre, Así es, residencia, tienes que residir. residir aquí. Muy Sí. bien, interesante. Bueno, yo quería comentar, entonces, cuando el, ¿cómo lo vamos a llamar? El departamento, ¿no? Ujú. Cuando están analizando tu caso, que quieres arreglarle a algún familiar, cuando ven que tienes algo en cuestión de algún delito, en cuestión de algún antecedente, lo pueden ver ellos como que la persona a quien tú vas a traer Ujú. también puede cometer el mismo crimen que tú, o ¿por qué razón? Buena pregunta, vamos expandiendo a la primera. Con respecto a droga, no tanto que tú vas a, no que lo vas a hacer en un futuro, no es eso. Más bien tiene que ver de que tú no hayas sido cómplice de Ah, una okey, okey. Sí, sí, manera sí. en el tráfico de sustancias Sí. ilegales. Entonces, cómplice o recibiste, aquí está clave, algún beneficio. Mm, Porque resulta que tu cónyuge es encontrado culpable por narcotráfico. Bueno, tú como esposa o esposo pudiste haber recibido algún beneficio. Por lo tanto, de una manera directa o indirecta, eres beneficiario mm, de esa ilegalidad. Con respecto a crímenes sexuales, es porque básicamente quieren impedir, bueno, ahí supuestamente lo hacen para protección de las personas, quieren impedir que personas trafiquen, traigan cónyuges, hijos menores y sean sujetos a un depredador sexual y sean sujetos a alguna okey, falta en relación a un crimen sexual. okey, interesante. Ahí está, creo que ya voy mejorando en Ok, mi forma de preguntar. sí. Siguiente pregunta, dice: "Estoy casado con una ciudadana, ¿puedo arreglar sin salir de aquí, de Estados Unidos?". Sin ampliar mucho, porque hay muchos pequeñitas excepciones que no son comunes, pero voy a así la respuesta más clara. Para tú poder arreglar en Estados Unidos, tiene que haber dos cosas, Okey. dos prerequisitos para que tú puedas arreglar dentro de Estados Unidos. En general, siempre hay excepciones, pero son muy minúsculas, Ujú. no son tan comunes, pero en general. Número uno, tiene que pedirte tiene que ser un familiar inmediato. Sí. ¿Ok? No puedes arreglar por tu hermano,
aquí porque no son inmediatos, es considerado visas de categoría que duran muchos años. Ujú. Diferentes países tienen diferentes esperas. México tiene una de las esperas más largas de la ley de inmigración. Mm, Otros países son mucho más cortos. México es de los más largos. Eh, si vas a arreglar eh, por tu papá, ujú. ciudadano, pero tú eres mayor de edad. No son visas inmediatas, son visas largas. Entonces, todo lo que no se considere visa inmediatas no puedes arreglar aquí. Ah, ok, ok. Tiene que ser visa inmediata. ¿Qué es una visa inmediata? Cónyuge, lo más común, lo más común. Vámonos a a las tres clasificaciones más comunes. Número uno, eres cónyuge de un ciudadano estadounidense. Ujú. Número dos, eres padre de un ciudadano estadounidense que tiene 21 años. Si Mayor de tiene 21 menos, años. si no, tiene 21 más. Si tiene menos de Ujú. 21, no puede pedirte. Otra es, eres hijo de un ciudadano menor de 21. Es Ah, ok, tres, ok. cónyuge de ciudadano estadounidense, padre de un ciudadano estadounidense que tiene 21 más, o eres hijo de un ciudadano estadounidense de 21 menos. O sea que ¿Ok? si tienes 22 en la última, Ya no entras, ya afuera. no eres clasificación inmediata. Entonces, ese es prerequisito número uno, eres beneficiario de una petición de un familiar directo. Dos, la segunda, y aquí es donde batallan Ok. muchas personas, entraste legalmente. Ilegalmente. Legal. Legal. Sí, entraste. Visa, asilo. Visa, pediste asilo y te dejaron entrar legal. Ujú. Ojo, no cualquiera, no nomás pediste asilo y te dejaron entrar, te detuvieron y después te sacaron. No, no, no. Tiene que haber una entrada legal. O entraste con una visa de turista, o entraste con un permiso humanitario, entraste con una visa de trabajo, pediste algún beneficio en el puente y te dejaron entrar. Te dieron como un documento de entrada o hay otro documento que dan a los familia directa de militares. Bueno, es otra clasificación. Pero ese es el otro requisito, prerequisito. Número uno, tu cónyuge es ciudadano, hijo, padre, cónyuge. ¿Ok? Ujú. Perdón, no, sino, y entraste legalmente. Ujú. Aquí es donde este segundo, entraste ilegalmente, para muchos es muy claro, ¿no? Entraron con una visa o no entraste con visa. Entraste con un permiso o no entraste con permiso. Te cruzaste por el río, entraste por el desierto. Bueno, esa es una manera ilegal. En ocasiones personas está como el área es gris, porque eso pasó en los últimos años de personas que venían y se presentaban al puerto de entrada y algunas veces te detenían y luego te daban un documento de entrada. Ujú. Sí, pero otras veces te detenían y solo te dejaban salir con una fianza. Entonces, ahí no fue claro. Y ahí es donde batallamos mucho porque inmigración alega que no es una entrada legal, que fue una entrada ilegal, aunque te dieron un permiso. Bueno, pero esos son los dos prerequisitos. La respuesta de esta persona sería, está casado con una ciudadana. Hasta ahí Ujú. llena el primer requisito. Sí. La segunda es, ¿puedo arreglar sin salir del país? Bueno, va a depender. ¿Entraste con visa? Un documento, una visa, un documento y permiso de entrada. Si es así, sí puedes arreglar dentro de Estados Unidos. Ah, muy bien. Pues la siguiente pregunta es un poco, yo creo que Sí. ya nos mencionaste un poco del parámetro de los requisitos. Dice, buenas noches, ¿puedo salir a México si tengo una petición y si en 30 estoy casado con una residente? ¿Me afectaría? Bueno, aquí la pregunta sería, cuando dice puedo salir a México, ¿quiere decir que está en un proceso de arreglar dentro de Estados Unidos? ¿Entró con visa? Eh, ¿Tiene años viviendo aquí? Porque esto es lo que determinaría que en qué le afectaría. Digamos que en esta persona es una persona que entró de niño, se Ujú. casó con una residente y tiene aquí viviendo 25 años. Y ahora se casó con una residente. La residente, la I-130 es la petición de un familiar. Ah, ¿Ok? ok. Lo pidió su familiar. La pregunta sería, ¿piensa arreglar desde aquí adentro? ¿Entró con visa o no entró con visa? Porque Ujú. ahí habría excepciones. Si de no ser así, si sale a México, el problema aquí es que se activa un castigo de 10 años. Wow, nada más. La ley de inmigración dice que toda persona que acumule vivir ilegalmente en Estados Unidos por más de un año, cuando sale, tiene un castigo de 10 años. Uy. Entonces, la persona, independientemente si entraste de menor de edad, una vez que cumples 18, empieza a contar el tiempo en tu contra. Entonces, Entonces, si la persona tiene 20, ya acumuló 2 años de presencia ilegal. Si se va a México,
tiene un castigo de 10 años. Ahora, es perdonable en esta situación porque está casado con una residente y Ujú. entonces califica para un perdón. Pero tiene que tener, ojo, antes de salir, tiene que determinar, si se activa el castigo, ¿cuánto tiempo voy a esperar en México? Porque puede ser tardado. Ujú. Entonces, básicamente aquí la respuesta no es clara. Casi le puedo decir, si sale a México, casi así por la poca información, sí le va a afectar. Entonces, mejor que si quiere ir por su elote al Borunda, mejor que Que se se aguante, espere. ¿no? Sí. Que vaya allá atrás de Fox Plaza, que dicen que están muy buenos también. A ver, siguiente pregunta, David. Buenas tardes, ¿cuánto tiempo se tarda un ajuste de estatus? El hijo le quiere arreglar a sus papás aquí en El Paso, Texas. Sí, voy a definir la palabra ajuste porque probablemente la habrás escuchado, pero no bajo términos migratorios. Ajuste se Ujú, refiere cuando una persona, eso es básicamente fue relacionado a las preguntas anteriores. ujú. Ajuste es el término o la traducción literal. Debe haber probablemente otra palabra más legal, pero o Ujú. una palabra, perdón, no, pues no es más legal, pero una palabra más Más correcta, adecuada. Ujú. adecuada con respecto a esto, pero decimos ajuste porque es la palabra, es la traducción más cercana. It's adjustment en inglés. Ujú. Entonces, como que adjustment decimos ajuste, ¿no? Hacemos esa, pero creo que la palabra es regularización, es el término legal Ah, ok, ok. o más propio, pero entiendo la definición. Quiero decirte que es ajuste o regularización se refiere a las personas que quieren arreglar dentro de Estados Unidos. Ujú. Aquí estamos asumiendo porque él dice, habla de un ajuste, está hablando de un ajuste, que número uno, bueno, es por papá, por hijo ciudadano. Y Sí. estamos asumiendo que entró legalmente, ¿ok? Ujú. Si es así, claro, califica para un ajuste y la respuesta sería, ¿cuánto tiempo dura el ajuste? Bueno, varía de región a región. El Paso, puedo hablar en El Paso, al menos en El Paso, el tiempo de espera es como 7 meses. Igual lo he visto en Alburquerque, que es la ciudad cercana, Alburquerque, Nuevo México, en la región del Paso, o sea, que incluya todo el oeste de Texas Ujú. hasta y lo que es visto en Nuevo México, más o menos son como 6 meses. Otras ciudades, por ejemplo, llevo cosas en Chicago y en Chicago estamos viendo casi un año. Llevo un Oh, caso es en más tardado. Chicago, que llevo un par de casos ahí. Llevé el año pasado un caso que les iba a tocar la oficina de Arkansas Ujú. y fue proceso de 5 meses. Entonces varía de región Depende. a región. Ujú. Generalmente es menos de un año. Ah, ok, ok. Ok. Ahí está la respuesta. Dice la siguiente pregunta. Buenas noches, soy ilegal. Ujú. Obviamente no vamos a mencionar datos. Casado con una ciudadana, ya 20 años, tres hijos. Tres hijos ciudadanos, entré en el 2006. ¿Qué posibilidades tendría mi caso de arreglar? Esta está buena. Sí, es Está interesante. buena pregunta y puedo expandir un poco. Cuando dice soy ilegal, estoy asumiendo, número uno, porque ya tiene 20 años Que no ha casado, arreglado. estoy seguro que ha hecho esta pregunta. No soy el primer abogado que la hace, la ha hecho a muchas personas, ¿no? Ya tiene a muchos otros abogados, tiene 20 años casado, tiene trigo ciudadano. Casi te puedo, por mi experiencia, asumir que Ajá. esta persona no entró con visa, ¿ok? Mm. Porque si hubiera entrado con visa, tiene esposa ciudadana, pues hubiera podido arreglar. Casi es Ujú. así. Entonces, si entró con visa, pues no sé qué está esperando, ¿verdad? Pero asumo Es que lardo. estoy asumiendo que no entró con visa. Las posibilidades de arreglar. Voy a ir al grano con con Ok. esta pregunta y voy a responder al grano. Las posibilidades de que esta persona pueda arreglar van a reducirse a una pregunta que yo le haría a esta persona. Ok. La pregunta sería, ¿tienes arrestos, detenciones de inmigración? ¿Sí o no? Ujú. Si cuando entraste hace 20 años o 25 años te agarró inmigración o en los transcurso de los 20 años alguna vez, en algún momento te agarró inmigración y te regresaron a México y te dieron lo que le llaman una salida voluntaria. Ujú. Ojo, no estoy diciendo deportación. Pudo haber Salida sido voluntaria. tan simple como una salida voluntaria. No necesariamente significa que solo el deportado. No. Si tuviste alguna salida voluntaria, tuviste una detención de inmigración, tus posibilidades de arreglar se reducen no a cero, pero increíblemente. ¿Ok? 0.5, vamos a ver. Pero si la persona que hace esta pregunta tiene más de 20 años, tiene 3 hijos, tiene esposa ciudadana,
y nunca la han detenido en inmigración. Entró, pues decir, esta persona tiene 40 años, entró hace 20, tenía 20, no lo agarraron. Dice que 20 años, estamos hablando, entró en el 2006. 2006. No lo agarraron en 2006, no tiene detenciones, entró, se vino de joven, conoció a su esposa, después se casó, tiene 3 hijos. Si no tiene detenciones de inmigración, sí hay posibilidades de que arregle. ¿Ok? Es complejo porque va a requerir hacer un perdón, va a requerir pedir una petición, que la aprueben, hacer un perdón. Es un proceso un poco extenso, pero la respuesta es sí puede arreglar. Esta pregunta es muy común, Alex, muy común, porque existen muchas personas que tienen viviendo años aquí, que tienen familia, que no tienen récord y que no han podido arreglar. Y no han podido arreglar porque no califican la palabra para un ajuste. Ok. Es la palabra que se usa. Regularización. Regularización. No califican para un ajuste o una regularización porque no entraron con visa o con permiso. ¿Ok? Pero aquí, yo como abogado, le hago las primeras preguntas y les digo, ¿tienes detenciones de inmigración? ¿Te agarró alguna vez inmigración? Cuando venías entrando, ¿qué pasó? ¿Sí o no? ¿O qué ha pasado? ¿Tienes detenciones? Y de ahí determino. Y si no, es muy probable que exista una vía legal para poder arreglar. Va a tomar unos años, va a ser costoso porque tiene que pagar hasta varios, un perdón y varios, el proceso es más complicado, pero sí hay manera de que arregle. Ok, ahora, indagando un poquito más en esta pregunta, suponiendo que tuvo alguna detención por parte de inmigración y tuvo una salida voluntaria y la persona regresó, se volvió a brincar el río, regresó pues de la forma, de la vía ilegal. ¿Qué pasa en estos casos, David? O sea, tiene 3 hijos, está casado con una persona ciudadana. ¿Qué pasa? Es más complejo, supongo, buena obviamente. Pregunta. Número 1, el hecho que lo agarraron y regresó tampoco significa que nunca va a arreglar. Tampoco quiero llevar a esa solo. Sí es mucho más complejo y la vía ya no es una vía, no es un camino derechito, sino es un camino con una travesía. Yo necesitaría indagar un poco más y diría, ¿cuándo fue? ¿Bajo qué circunstancias? Porque en ocasiones no se distingue, no es claro si cuando lo agarraron lo deportaron o fue una salida voluntaria. Y hace una gran diferencia. Si fue deportación, va a estar muy difícil. Pero si fue una salida voluntaria, al menos hay otra puerta que donde puedo entrar. Y es arreglar, que es muy difícil, pero arreglar por el tiempo. Es una frase que se usa mucho, la he escuchado en las redes sociales por abogados. Bueno, acabo de decir algo que yo mismo me he quejado de lo que acabo de decir, pero es la famosa frase de arreglar por el tiempo. En realidad está incorrecto decir eso. No arreglas por el tiempo. Son muchas. El tiempo te da un requisito de 4 que necesitas. Y créanme, el tiempo es el más fácil de probar. Qué raro, porque parecía algo filosófico. El tiempo siempre es lo más difícil de obtener. Y ahora acabo de decir lo contrario. Pero me pasé de un término filosófico, sí, a un término legal. Pero el tiempo usualmente es lo más fácil de probar. Porque uno de los requisitos para arreglar por el tiempo es que tienes que probar que tienes 10 años. Pues esta persona tiene 20. Ya la llenó. Otra es probar que tienes hijos ciudadanos o cónyuge ciudadano o padres residentes o ciudadanos. Parece que. Ya la tiene. Parece que sí, ¿no? 3, que eres una persona de buen carácter moral. Bueno, esto se define crímenes, antecedentes, récord, historial, impuestos, casa, propiedad, trabajo. Y hasta ahí, pues ya llenó 3. 4 es el más difícil. Es probar que de ser tú removido vas a causar un daño. 3 cosas. Un daño extremo, excepcional e inusual. No una u otra, las 3. Extremo, es excepcional e inusual. Es un estándar. Puedo durar aquí hablando media hora de este tema. Sí, no lo había escuchado. Un estándar muy alto en la ley de inmigración, pero al menos... Pero un daño en tu familia. En tu familia. En tu familia, la cual es ciudadana o residente. Entonces, directa. Solo es cónyuge, hijos, padres e hijos. Entonces, es un estándar muy alto, pero hay situaciones, Alex, donde sí lo existe. Tienen
tal vez situaciones donde me dicen, mi esposa está discapacitada o tengo un hijo totalmente discapacitado donde depende de mí. Hay cartas de los médicos, doctores, donde dicen que sin la atención de su mamá, de nosotros, no va a poder sobrevivir. He tenido Ok. situaciones de que tienen hijos o con cáncer y recibo cartas de los doctores diciendo, es importantísimo que sus padres estén aquí por el Ujú. tratamiento. Esto puede resurgir. Está en Y que una el hijo es ciudadano, situación, ¿no? sí, está en esta situación grave. Entonces, en estas circunstancias pues, es otra posibilidad, pero son casos complejos. Aquí es Sí, donde esta pregunta es muy buena, pero porque no hay una respuesta clara, no hay respuesta sí, no. no se necesita Hay muchos sentarse a prerequisitos, platicar de eso. sí, Ujú. para poder contestar con claridad y decir, si calificas, tienes una vía, un camino relativamente recto, derecho, o tienes un camino con muy complejo, pero si existe, o tercera, no tienes una posibilidad. Ok. Ahora, David, viene a mi mente un caso que yo conocí. Si estás en proceso de tu residencia, estás Ujú, yendo, supongo que con el juez, o estás haciendo el proceso, ¿no? Que se debe hacer. ujú. Tienes, tus 3 hijos son ciudadanos, son nacidos aquí en Estados Unidos, tu esposa también. ¿Hay forma de que, en este caso, el ICE, ¿verdad? Te detenga y te tengan en los centros de detención? O sea, porque creo que lo hemos visto, creo que yo conocí a una Mm. persona, pero ha pasado a muchísima gente que ya están en su proceso, están ahí tratando de hacer las cosas de la forma legal, pero después son tomados y los llevan a los centros de detención. ¿Por qué sucede esto, David? Solo dos tipos de personas están sujetas a que no puedan ser detenidas. Ajá. El ciudadano, Y el... perdón, me retracto. Solo un tipo de personas están sujetas que no puedan ser detenidas Ok. por inmigración. El ciudadano, perdón, dos, el ciudadano y la ciudadana. Ah, ok. Importante aclarar ciudadano y ciudadana. Entonces, El ciudadano y la ciudadana están sujetos a que no puedan ser detenidos por inmigración. Después de ahí, el residente, el el de de visa. DACA, el de visa, el de permiso de trabajo, todos los demás están sujetos a que puedan ser detenidos por inmigración bajo diferentes circunstancias, que si se enteran que se venció ya la visa, que no Ujú. se quedó más del tiempo, aunque sea un día, excedió el límite eh, de distancia que le permite la visa de turista, Mm. o cambio de trabajo y no avisó, ya no califica, o está en proceso de residencia y todavía no le llega la residencia. Todos están Están sujetos. ahí bajo el... Todos están sujetos. Ok, pues ahí Sí. está para que lo sepan, que los únicos que no, Mm. ciudadanos y ciudadanas. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, buenas tardes, disculpe. Tengo una pregunta. Soy residente permanente, arreglé por VAWA y mi actual esposo entró ilegalmente. ¿Cree que pueda arreglarle? Híjoles, como que yo así leyéndola, Sí. me suena complejo también. No, pero es más parecida a las preguntas anteriores. La Ajá. pregunta que yo le haría al cónyuge sería, este, Lo mismo de que ¿tienes alguna detenciones. exacto, es Es la clave la esa. clave de aquí es VAWA, nomás específico, porque dice VAWA, mucha gente, ¿qué es Sí, VAWA? yo Son también quería preguntar. aquellas personas que arreglan por medio de violencia, Oh. de alguna violencia doméstica, fueron sujetas a a maltrato físico, a maltrato emocional, Ujú. psicológico, por algún residente o ciudadano, Ok, ok. familia directa. Entonces, arregló de esa manera. Pero bueno, ahora dice, mi esposo actual entró ilegalmente, ¿puedo arreglarle? La pregunta que yo le haría al cónyuge sería, ¿tiene alguna detención de inmigración? ¿Tiene Ujú. algún antecedente criminal? Porque de ahí derivamos si puede o no puede. Si tiene alguna detención, algo en el pasado, por inmigración, se complica muchísimo el caso. Okey, Muchísimo. okey. La clave es esa pregunta, la de las Esa clave, detenciones. las detenciones. El proceso del ajuste, no sé si estoy usando la palabra bien correcta, ahora que ya lo aclaraste, Sí. si una persona que es residente en Estados Unidos y trata de arreglarle a alguien, Ujú. ¿es más largo que el de un ciudadano tratando de arreglarle a alguien? El detalle aquí es que el residente no se considera una visa inmediata. Ese es el Okey. problema que tenemos con los residentes. Aunque tiene un par de meses, que sí se ha podido al menos a Ujú. tramitar aquí. Pero uno de los prerequisitos es que la persona pueda probar que está aquí con el permiso de 6 meses, no el de 30 días. 6 meses. Okey. Pero es muy peligroso porque está sujeto a cambio de un mes a otro. Ujú. Ahorita tiene como 4 meses que si tú eres residente, te casas y quieres pedir a tu cónyuge, si tu cónyuge entró con visa y tiene permiso de 6 meses, puede arreglar dentro de Estados Unidos. Okey. Pero está sujeto a cambio.
Es un poco riesgoso. Pero Ujú, en realidad la respuesta es no, no puedes, porque no se considera una visa inmediata. ujú. Inmediatas solo son ciudadanos que piden a su cónyuge, a sus hijos Hijos menores de menores de 21 21. o a sus papás cuando el ciudadano tiene 21 o más. Ok. Por ahí una vez escuché que un residente, si trata de arreglarle a alguien que tiene visa, es más flexible, es más rápido, o es un mero rumor. Rumor, Rumor. rumor. Sí, que he escuchado que no, pues es que como yo ya tenía visa, me fue Sí, más sí fácil. ayuda. Sí, sí es más Ya fácil. tienes un preámbulo, ¿no? Un Claro. antecedente. Sí, sí ayuda, pero más fácil que, por ejemplo, que un ciudadano, no, no, nunca. Mm. Un- Entonces, la clave, dale. Sí, la clave es La- el el ciudadano. El ciudadano. ciudadano y la ciudadana, indiscutiblemente. Ahí está el consejo. Muy bien, vamos con esta última pregunta. Dice, buenas tardes, abogado. Si me agarra ICE en Mm. la calle y tengo un hijo ciudadano de 19 años, ¿qué probabilidad tendría de salir con fianza? ¿O recomienda firmar la salida voluntaria? Yo entré con visa y me quedé aquí. Está buena, ¿eh? Creo que para cerrar estaba muy buena. Es buena y está fácil. Bueno, es que tú ya tienes años. Bueno, Oye, es yo que las leo bien acá, ¿no? No, no, está fácil, dice Abby, está fácil. Es que para ahí vos no está fácil, güey. Es la que uno. respuesta a esta pregunta está fácil, Alex, a eso me referí. Ah, ok, No que es ok. un caso fácil. Ah, bueno. La respuesta fácil es indudablemente Ok. no firmar, no pedir salida no voluntaria e intentar quedarse en Estados Unidos, especialmente si ya lleva mucho tiempo aquí. Ujú. Porque de otra manera, hablamos al principio de la primera pregunta, si ya lleva más de un año viviendo en Estados Unidos, se le activa cuando salga a México El o a su castigo, país de el origen, castigo. castigo de 10 años, independientemente si firma salida voluntaria. La salida voluntaria no te perdona los 10 años de castigo. Ok, ok. La vas a seguir teniendo. Entonces, a la persona le diría, no, no firmes tu salida voluntaria. Mejor intenta salir con una fianza, intenta, en este caso, buscar si calificas por otro remedio legal mientras tu hijo cumpla 21. O sea, aguantar ahí. Exacto. No va a estar fácil como están las cortes ahora, que están queriendo mover los casos así rapidísimo. Sí. Tengo 20 años como abogado y nunca en 20 años había visto procesos moverse tan rápido. Ojo, ojo. No, en la Corte de Migración. No hablo afuera, no hablo aquellos que están pidiendo beneficios en las Cortes de Migración. Ujú. Están tratando de todos los casos darle prioridad para rápido tomar una decisión y sacarlo si es necesario. Porque mencionaste ya varios programas atrás algo relacionado, ¿no? Al derecho a la fianza, que lo estaban negando. Tenemos un conflicto en Estados Unidos con respecto al derecho a la fianza. Es un conflicto. Es una garantía. Ni siquiera estoy diciendo creo. Es garantizado. Ujú. Este caso va a llegar a la Suprema Corte de Justicia. Probablemente es el próximo año. No, tiene que ser el próximo año. Va a llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos con respecto a los derechos a fianza. Ujú. Tengo la esperanza, quiero creer que la Suprema Corte va a decidir eh, a favor del derecho a fianza. ¿Ok? Ujú. Lo respaldan muchos años, una historia debido proceso, derechos constitucionales, Sí. derecho a la libertad, derecho nato a presentar tu caso libremente. Está respaldado por un historial, un precedente legal muy alto, pero en Ujú. esta Suprema Corte, no sé. Me preocupa, Sí. pero yo tengo la esperanza que la Suprema Corte finalmente decida de que la gente tiene derecho a fianza. En Estados Unidos ya diferentes circuitos federales, que significa Ujú. las divisiones de federales dependiendo regiones de Estados Unidos, ya diferentes han decidido, ¿ok? Y ya la mayoría se inclina al derecho a fianza. Hay Ujú. dos, se llaman circuitos federales, Ujú. Federal Circuit Courts, son cortes de circuito federales. Ya dos han decidido que no hay el derecho claramente a fianza, ¿ok? Ujú. Texas está uno de ellos, que han dicho que no. Pero muchos de Estados Unidos ya decidieron a favor que sí hay un derecho a fianza. Entonces este caso se sigue peleando en septiembre, el próximo mes, en septiembre. El quinto circuito federal, que incluye el estado de Texas, va a escuchar un caso. Ujú. Se van argumentos orales ahora en septiembre
exactamente en un mes. Creo que la segunda semana de septiembre van a estar escuchando argumentos orales. Espero que rápidamente, porque esto es bien importante, como a la semana o 2, tomen una decisión. Así que Ujú. para mediados, finales de septiembre, vamos a saber qué va a pasar, al menos en Texas, Luisiana, y son como 3 estados, Nueva Orleans, que están incluidos en el quinto circuito Ujú. de apelaciones. Tomen una decisión. Así que vamos a ver. Sí. Mientras el caso está en línea para llegar a la Suprema Corte de Estados Unidos. Esto para terminar y para aclararlo un poquito con la audiencia, tiene que ver lo del derecho a fianza, es que si una persona es detenida, tenga Sí. la posibilidad de ajustar su estatus Ujú, o seguir con su procedimiento ujú. pagando una fianza y en libertad. Así es. Y que a partir de, sobre todo en esta administración, pues la mayoría han tenido que estar en los centros Ujú. de detención. Así ¿Tú es. crees que quizás estas cortes de circuito que han decidido a favor de que pues sí hay el derecho a fianza, sea por Ujú. la sobresaturación de los centros de detención o hay algo más por cuestión de respetar el debido proceso, la ley o tú qué piensas? Bueno, me haces buena. Hoy ando, pero Sí, 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 haces buena pregunta, porque algunas personas que estén escuchando van a decir que esa es la respuesta, ¿no? Que ha sido por la ujú, sobresaturación, pero por eso te decía al principio, creo que hay un historial legal, ujú, jurisprudencia, un historial, un antecedente histórico sí, eh, que respaldan el derecho a la fianza, mm, ¿ok? ya te habías dicho, partimos desde la libertad, Sí, me acuerdo de eso. y claro, creo que naturalmente somos libres. Entonces, Ujú, cuando trunca nuestra libertad y digamos, puestos en detención, eh, creo que hay algo que se llama, hay ese debido proceso, hay esa, ese derecho nato, ¿no? ujú, A ser escuchado para ver si existe la posibilidad de salir bajo una fianza. ujú, Y pónganse a pensar en esto. Aquí aquellos que puedan estar de desacuerdo conmigo, en los casos de criminales, porque estamos hablando de fianza en procesos migratorios, no involucra necesariamente, no es gente con antecedentes, es gente sin ujú, récord criminal, sí, sí, limpios. Estamos hablando en los casos criminales de gente que comete homicidio, que matan, que violan, que cometen alguna criminal muchas alta. veces se les deja libre confianza. En ocasiones salen con fianza. Ujú, Y no solo hecho, al menos en ocasiones no, pero tienen el derecho a pedir una fianza. ujú, Y son escuchados y el argumento se presenta. En la Corte de Migración, ¿cómo es posible que no, siendo un proceso civil, no un proceso criminal, sí, un proceso mera civil, se haya determinado que hay personas que ni siquiera pueden ser escuchadas para determinar si califican para fianza? mm, O sea, estamos hablando que no es que les niegan la fianza. Quiero hacer esta distinción. No es que les niegan, es ni siquiera se les escucha para para ver si la determinar si merecen. califican para fianza. Okey. Hablamos de mamás con hijos esperando afuera sin ningún récord criminal que ni siquiera pueden pedir una fianza. Mm, Yo creo, por eso, mi optimismo, ujú. mi esperanza del futuro me lleva a apuntar que probablemente la Suprema Corte en algún momento va a decidir a favor. Okey, pues Está en esperemos veremos. que sí. Porque, bueno, a veces nuestro optimismo, David, no ha sido muy bueno en lo que va de este año Sí. y el año pasado, pero, pues, bueno, creo que estuvo muy, muy, muy interesante este segmento, David. Pues, nos estaremos escuchando en la próxima para ver Gracias. qué tema. ¿Tienes alguno en mente, David? No, todavía no, Son tantos los temas que que sale, ¿verdad? dejémoslo Algo va a salir, algo va a sí, salir en estos días, como sí, siempre ha salido. sí. Si algo no nos podemos quejar es que nunca nos hemos quedado sin de qué hablar en esta rama de la Así es, migración, David. Muy bien, así David, es. pues un último comentario para despedirnos. Un placer poder estar aquí con ustedes. Espero que estas preguntas, respuestas le hayan servido para muchos y hayan aclarado dudas. Muy bien, pues David, gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Gracias. También agradecerles a todos ustedes por su preferencia, por su sintonía y pues bueno, nos estaremos escuchando y viendo en la próxima.